Buenos días, amados hermanos. Dios ha sido bueno con nosotros. Damos gracias al Señor por un día más de vida, porque su misericordia está sobre nosotros y nos ha revestido de su gracia sobre gracia. Es un honor poder compartir con ustedes una reflexión de la palabra de Dios mientras estaba estudiando, haciendo devocional en Génesis. Y me gustaría compartirlo con ustedes para que podamos reflexionar un poco. Y deseo con todo mi corazón que puedan ser bendecidos y que puedan ser eh, fortalecidos, animados por la palabra. Mientras estudiaba, hacía mi devocional, eh, mientras sacaba las enseñanzas, veía esta parte tan hermosa y tan poderosa, porque son todas esas partes que implican la bendición de Dios. Y por supuesto todos nosotros anhelamos, deseamos ser bendecidos por Dios, disfrutar de esa bendición, de esa gracia que Dios imparte sobre sus hijos. Creemos que todos tenemos la bendición de Dios, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo vemos esa manifestación de esas bendiciones? Acá, cuando el Padre Eterno bendice al hombre, a su creación especial, el hombre y la mujer, su imagen, Él les declara esa bendición, proclama esa bendición, ¿sí? El Padre, ahí vemos el Padre bendiciendo a su hijo Adán, porque en la genealogía dice que Adán es hijo de Dios. Entonces vemos el carácter, la gracia, el amor del Padre bendiciendo a sus hijos, no solamente a su creación, sino que él ve a Adán como su hijo, diciéndole eh, fructificad. Cuando hablamos de fructificar, la palabra fructificar la asociamos con fruto. Entonces, recordando la parábola, o mejor dicho, la parábola no, el evento de la higuera, cuando el Señor va sobre aquella higuera o debajo de esa higuera a buscar fruto y no hay fruto, entonces viene una maldición. O sea, la bendición que tenía esa higuera de fructificar fue quitada. Y el Señor le dice, no haya más fruto, no haya más. Entonces, lo primero que nosotros manifestamos cuando recibimos la bendición eterna en Cristo Jesús es dar fruto. ¿Qué fruto? El primero es el fruto de arrepentimiento. Jesús dice, todo pámpano que en mí no da fruto será cortado, echado al fuego. ¿Ok? El Padre busca en nosotros que haya fruto para limpiar, podar, para que haya más fruto. Entonces lo primero que Dios espera de nosotros que manifestemos su bendición es dar fruto. Fruto de arrepentimiento, el fruto del Espíritu es tan importante para nosotros y ese fruto es el que muestra la calidad de árbol que somos. Si somos una higuera que no da fruto, o somos el árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja nunca cae y todo lo que hace prospera. Entonces, el fruto es la primera señal que nos indica de que nosotros hemos recibido la bendición de Dios. La segunda cosa o el segundo aspecto de la cual la bendición de Dios se manifiesta en el hombre, en nuestros padres, es la multiplicación. La multiplicación era la condición principal para que, por supuesto, la otra condición era llenar la tierra. Se tenían que multiplicar. Entonces, la bendición de Dios no resta nada. La bendición de Dios lo que hace es multiplicar. Vemos cuando hay un avivamiento que es la presencia de Dios casi que tangible en un lugar.
la manifestación gloriosa. En el Antiguo Testamento sería la Shekinah. Para nosotros es la manifestación de la esencia del Espíritu Santo con poder que causa que la gente acuda al Señor en arrepentimiento. El avivamiento no es solamente hablar en lenguas y déjalo que se mueva. No, el avivamiento va más allá. El avivamiento causa transformación y causa transformación porque hay una confesión de pecado y hay una confesión de pecado porque hay un arrepentimiento y un arrepentimiento porque hay un redarguir de Dios y hay un redarguir de Dios porque el Espíritu Santo está obrando en la vida de la persona. Entonces, una congregación está bajo la bendición y lo primero que vemos es la multiplicación. La multiplicación no necesariamente tiene que ser en personas, es importante. Todo pastor anhela que su congregación crezca. Sin embargo, el hecho de que haya muchas personas en una congregación no quiere decir que la bendición de Dios esté allí. O el hecho de que hayan pocas personas en una congregación quiere decir que la bendición no esté allí, sino que esa bendición se va a manifestar en palabra, en vida, en testimonio, en sanidades, prodigios y tantas cosas, pero principalmente en la transformación por el Espíritu Santo. El tercer aspecto que nos muestra la bendición de Dios, según el libro de Génesis, para el primer hombre y la primera mujer, era llenar la tierra. ¿Ok? Llenar la tierra. Por supuesto, esto era la consecuencia de la multiplicación. Adán y Eva se unen, tienen a Caín, tienen a Abel, por supuesto tienen otras hijas. ¿Ok? Luego pasa el tiempo y tienen a Set. Pero a su vez, ellos se multiplicaron. Pero con esa multiplicación no era suficiente para llenar la tierra. Entonces, la multiplicación se tuvo que multiplicar más y más y más. Entonces, Caín tuvo más hijos y los hijos de Caín tuvieron hijos y así sucesivamente hasta que se pobló toda la tierra. Eso es el contexto específico. Pero si nosotros lo llevamos a nuestra realidad, se nos dio un mandamiento que fuéramos y lleváramos el Evangelio a toda criatura, a todo lugar de la tierra. Eso es también la multiplicación y es la llenura de la tierra, pero en este contexto con la palabra de Dios. Sojuzgad, señoread, administrar todos los recursos. Fuimos llamados a administrar. Somos llamados administradores. Cada uno de nosotros ha recibido un don. Cada uno de nosotros ha recibido una gracia. Cada uno ha recibido talentos, habilidades especiales, espirituales que Dios nos ha dado. Cada uno lo ha recibido. Por supuesto, el contexto original está hablando sobre los animales, las aves, todo el trabajo que tenía que hacer el hombre. Eso nos habla de la capacidad que Dios nos da como seres humanos. Pero sabemos que eso no es aplicable en lo natural del todo, porque la naturaleza ha sido corrompida y clama por la manifestación de los hijos de Dios. Creemos, conforme a Isaías, que todo va a ser restaurado y que el cordero jugará con el león, como era al principio. ¿Ok? Pero haciendo una aplicación de este entonces, vemos la administración, vemos el dominio y vemos el señorío. Todo eso se engloba en autoridad y poder. Y Jesús dijo, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. En el poder, en la autoridad, viene el dominar, el sojuzgar, el señorear. Y Jesús dice que toda autoridad se le ha sido dada en los cielos y en la tierra, y Él nos los entregaba a nosotros.
Entonces, ¿qué vino a hacer Cristo? Cristo vino a devolvernos todo lo que Satanás le robó o le hurtó al hombre, cuando el hombre decidió pecar. Cristo vino a devolvernos toda esa autoridad, pero ya esa autoridad no se enfoca solamente en lo natural, porque tampoco es que nosotros estamos buscando la manera de dominar a las aves ni dominar a los animales y todas esas cosas, sino ya ahora todo tiene un contexto espiritual. Entonces Cristo recuperó todo lo que era de nosotros, todo lo que el Padre Eterno o Dios Trino le había dado al hombre desde Génesis, y Cristo al morir resucita y se le devuelve el nombre que él tenía antes de haber venido a la tierra, pero con eso Él nos da a nosotros, su iglesia, siendo Él la cabeza, autoridad, toda la autoridad que se le otorgó a Él, Él no nos da, para que nosotros tengamos autoridad sobre principados, sobre potestades, sobre huestes de maldad en los lugares celestes y sobre toda fuerza de maldad. Entonces, la bendición de Dios para nosotros como iglesia, para usted como ministro, como hijo de Dios, se va a manifestar porque usted está en Cristo. Ahora tenemos la bendición, yo creo lo que dice la Escritura, que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales juntamente con Cristo. Ya tienes la bendición. Si estás en Cristo, estás en bendición, estás en bendición. Ahora necesitamos manifestar todas las bendiciones que hemos recibido. Porque aunque Dios le entregó esa autoridad a Adán, ¿qué pasaba si el hombre no se juntaba con la mujer? ¿Iba a haber multiplicación? No iba a haber multiplicación. Si el hombre no tenía hijos, iba a haber llenura, no iba a haber llenura. Si el hombre no le colocaba los nombres a los animales, iba a haber dominio, sojuzgar. Si el hombre no administraba los recursos que estaban en Edén, labrar, cuidar, no iba a suceder nada. Entonces nosotros ya tenemos las bendiciones espirituales todas. ¿Cuántas? Todas. Por eso mi saludo siempre es bendiciones. Bendiciones en Cristo. Esas bendiciones, recordando a la gente que tenemos las bendiciones, pero no bendiciones de cualquiera, sino las bendiciones en Cristo. Pero necesitamos ejercer autoridad. Necesitamos cumplir la gran comisión para llenar la tierra. ¿Por qué? Porque Dios piensa en individuos, pero también piensa en familias y también piensa en generaciones y piensa en naciones. Todos los hombres tienen que escuchar el Evangelio, aunque lo rechacen. Pero nuestra misión es que todos lo escuchen y así preparar en la segunda venida del Señor. Entonces, tenemos el poder, tenemos la autoridad sobre las huestes de maldad, sobre las circunstancias, sobre nuestras emociones, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestros deseos para dominarlos, pero depende de nosotros. Tenemos la bendición, pero tenemos que ejercer esa bendición, caminar como alguien que es bendecido, caminar como alguien que es fructífero. Todo depende de nosotros. Entonces, amados hermanos, realmente me gustó muchísimo cuando leí esta palabra porque trajo luz a mi vida. No solamente enfocado en Adán y Eva, sino enfocado en nosotros, la iglesia, el hoy, el momento. Y wow, eso fue tan maravilloso porque tú eres bendecido, ya el Padre te bendijo. Por eso
Tú tienes que ser fructífero. Tu naturaleza es dar fruto. Tienes que ser fructífero. Tienes que multiplicarte. No te puedes quedar. Si Dios te dio un talento, multiplícalo. Dios es un Dios de multiplicaciones. Tienes un amigo, multiplícalo. Te ganaste un alma, gánate de otras. Tienes que multiplicar. Hay que llenar todo, llenar la tierra con la palabra de Dios. En donde tú estés, tú tienes que llenar ese ambiente de adoración, ese ambiente de alabanza, ese ambiente de acciones de gracia. Tienes que estar repleto, lleno, como dice el Salmo. Tu copa tiene que rebosar. Estar tan llena, rebosar. Donde tú estés, tienes que desbordarse, desbordarse, desbordarse la unción, la gracia, el poder, el amor de Dios. Tienes que dominar lo que tienes que dominar. Tienes que señorear, ejerciendo la autoridad por el Espíritu Santo. Entonces, amados hermanos, deseo que estas palabras reflexivas o esta enseñanza breve hayan sido de gran bendición para ustedes. Para mí fue maravilloso. Creo que he crecido con entender esta palabra y se ha hecho un rema para mí, un rema para mí, una verdad absoluta, inconmovible, irrefutable, inigualable. Soy un hombre bendecido y decido caminar en esa bendición. Usted es un hombre y una mujer bendecida, tienes que caminar bajo la bendición del Todopoderoso. Un abrazo para todos, que la gracia, la paz del Padre eterno y su amor se ha manifestado en tu vida, en tu familia, en tu ministerio y en todo lugar donde tú llegues, seas esa fuente de bendición. Un abrazo para todos, bendiciones.